Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de charlas y conferencias del Centro de Estudios de Historia Económica en la UCEMA. Hoy tengo el honor de tener como invitado a Pablo Lucio Paredes, un economista ecuatoriano que actualmente se desempeña como director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Y además Pablo ha escrito mucho, y muy bueno por otra parte, sobre la dolarización en Ecuador, y fue uno de los pioneros. Así que Pablo, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos o por aceptar nuestra invitación. Un gusto contar contigo en este seminario de charlas. No, un enorme gusto para mí y un honor poder conversar. Gracias a Lucema por la invitación, gracias a la gente muy numerosa que se ha inscrito en este seminario. Espero poder ser útil compartiendo la experiencia ecuatoriana que la vivimos hace 22 años. El Ecuador se dolarizó a inicios del año 2000 y que hemos vivido 22 años en los cuales yo no tengo ninguna duda, pero esa será la conversación. No hay ninguna duda que los elementos positivos para el Ecuador han sido mucho mayores que los elementos negativos, siempre pensando que todo lo que hacemos en la vida tiene su lado positivo y negativo, y en la economía también las decisiones que se toman tienen lados positivos y negativos, pero como digo, no tengo ninguna duda que en el caso ecuatoriano lo positivo ha sido mucho mayor que lo negativo. Pero quisiera solo tomarme unos pocos minutos para un poco situar el panorama de lo que sucedió en el Ecuador hace 20 y tantos años, y simplemente recordando y arrancando en los años 70 que el Ecuador tenía una inflación del orden de un 10-12%, y luego a inicios de los 80 subió al 30-40%, y luego a final de los 80 había subido hacia el 70-80-90%, y luego hubo un pequeño periodo al inicio de los 90 de estabilidad monetaria y fiscal, y bajó la inflación, y luego empezó otra vez a subir y estaba ahí por el 70-80%, que para el caso ecuatoriano era muchísimo históricamente. Entonces llevábamos 30 o 40 años de deterioro inflacionario, y la devaluación venía con eso, ¿no? El valor del sucre, que era la moneda del Ecuador en esa época, que en los años 70 estaba en 25 sucres por dólar, había subido a 5.000 hacia el año 98, y luego empezó a subir en un año y medio. A final de los 90 subió de 5.000 a 10.000, a 15.000, a 25.000, y a finales del año 99 estaba en 25.000, había pasado de 5.000 a 25.000 en año y medio, ¿no? Y siempre hay que estar conscientes, porque uno dice, bueno, ¿y eso por qué se da? Y la razón fundamental por la que se da es porque los gobiernos, las sociedades, tratamos, entre comillas, de resolver los problemas imprimiendo dinero, generando inflación, generando devaluación, y creyendo que la impresión de dinero resuelve los problemas, ¿no? Cuando los problemas no se resuelven de esa manera, los problemas se resuelven enfrentándolos de manera real, ¿no? Es decir, Con mejores... es la manía, digamos, de tratar de resolver problemas de la economía real con artificios nominales, digamos. Exacto. Eh, y eso en el mundo se ha dado desde hace miles de años, y en el mundo se sigue dando hoy, ¿no? Hasta hace poco, en todas partes del mundo. Es una enfermedad humana, pero en casos como el ecuatoriano era peor, ¿no? Entonces, esa búsqueda de resolver los temas desde el punto de vista monetario, pues nos llevó a esta enorme devaluación de 5.000 a 25.000. Estoy hablando al final de los años 90, y la inflación que iba subiendo del 50 al 70, al 80, al 90, y yo no tengo duda de que caminábamos hacia la hiperinflación, cosa que, ojo, nunca había sucedido en el Ecuador. Sí, el Ecuador es de los pocos países en América Latina, al menos de América del Sur, con Colombia y Paraguay, que no habían tenido procesos de hiperinflación, ¿no? Y estábamos camino hacia allá. Y entonces resulta que un par de años antes, año 97, 98, un grupo de gente liderados, y creo que siempre es bueno ponerle nombre a las cosas, liderados por doña Dora de Ampuero, por doña Joyce de Ginata y por el doctor Franklin López Buenaño,
ellos empezaron a empujar esta idea de la dolarización y un grupo de personas nos subimos a esa idea y apoyamos durante un par de años a través de escribir libros, artículos, seminarios, entrevistas, conversaciones, y logramos situar en la mente de la sociedad que la dolarización era una alternativa, ¿no? Era una alternativa. El gobierno, ante el deterioro de la economía y de la inflación y la devaluación, a inicios del año 2000, dice, caramba, en el Ecuador hemos intentado todo, ¿no? Hemos intentado mini devaluaciones, maxi devaluaciones, tipo de cambio fijo, subida de tasa de interés, bajada de tasa de interés, en fin, toda la gama de lo que uno puede ocurrirse, ¿no? Tuvimos en el Ecuador no se llamó un corralito, en el Ecuador se llamó un congelamiento de los depósitos en el año 99. Es decir, hemos hecho todo y sin embargo estamos ahora a finales del año 99, principios del año 2000, en una situación catastrófica, camino a la hiperinflación, que insisto, en el Ecuador no era algo que habíamos visto, ¿no? Y entonces el gobierno se enfrentaba y el gobierno dijo, a ver, yo tengo tres alternativas. Una es manejo monetario tradicional, disciplina monetaria, tratemos de hacer esto, ¿no? De subir los intereses para bajar la inflación. Primera alternativa. Segunda, la convertibilidad, ¿no? Que había estado en la mente de un gobierno anterior, 4 o 5 años antes, el gobierno de Abdalá Bucaram, que había planteado la posibilidad de la convertibilidad en el Ecuador, como digo, 4 años antes, ¿no? Pero bueno, el gobierno se cayó antes de implementar la convertibilidad. Y la tercera, dijo el gobierno, caramba, hay este grupo de gente que me ha venido hablando, que ha venido hablando al país desde hace 2 años de la posibilidad de la dolarización. Entonces tengo manejo monetario tradicional, convertibilidad o dolarización. Y el gobierno, por la razón que sea, que fue una gran inspiración, digamos, para el Ecuador, pero por la razón que sea, el gobierno decidió a inicios del 2000 dolarizar la economía oficialmente. Es decir, vamos a dejar de lado el sucre, la moneda ecuatoriana, y vamos a optar por la moneda americana, bajo el criterio de decir, la política monetaria puede eventualmente ser interesante y útil, pero cuando tú no sabes manejarla, es mejor no tener ese instrumento. Sí. Muy bueno. Quizás si tú eres noruego o si eres suizo o cualquier cosa lo puedes hacer, pero si eres ecuatoriano y lo has manejado mal desde hace tanto tiempo, es mejor abandonar ese instrumento que lo has manejado tan mal y que, siendo realista, no vas a manejar bien, ¿no? Si algo manejas mal en la vida, tú no puedes decir, ay, de repente voy a cambiar tanto que ahora sí lo voy a hacer bien, lo que no he hecho bien durante 50 años, ¿no? Y entonces hubo esa sabiduría, lo que sea, de decir, entonces tomemos la institucionalidad monetaria de otro país y en este caso, pues tomemos obviamente la principal moneda del mundo, que además es la principal moneda en el Ecuador. Y entonces ahí vino una pregunta importante que era, y bueno, si vamos a cambiar el sucre por el dólar, ¿a qué tipo de cambio lo hacemos? ¿No? Y entonces se hizo un cálculo, el tema es un poquito más complicado, pero en definitiva, en pocas palabras, es de decir, a ver, ustedes los ecuatorianos en sus bolsillos, ¿cuántos sucres tienen? Y yo, Banco Central, ¿cuántas reservas reales tengo para intercambiar lo uno por lo otro? Yo no le estoy calculando lo que usted tiene en el banco, nada de eso, no. Le estoy hablando del dinero efectivo que usted tiene. Entonces, tráigame ese dinero en efectivo y yo le voy a entregar dólares y para poder hacer ese intercambio, el tipo de cambio es 25,000 sucres por dólar, que es lo que se hizo en este momento y que era muy parecido a lo que el mercado había llevado al tipo de cambio en ese momento, ¿no? Entonces hizo el cambio, la gente lo tomó como una cosa que uno decía, ¿y cómo la gente va a entender y va a poder calcular y va a poder pasar? No, la gente es mucho más inteligente de lo que uno cree y la gente entendió perfectamente cómo se hace el cambio, ¿no? Y pocos días después ya la gente hacía el cambio con mucha facilidad. Es más, la gente que está en las calles vendiendo jugos de naranja hacía los cálculos mucho mejor que los académicos en las universidades, ¿no? Y se hizo el cambio. Y toda esa sensación de crisis, de incertidumbre, no, de pánico, desapareció en ese momento porque la gente dijo, ahora tenemos una moneda estable y sólida, ¿no?
Ahora una pregunta, Pablo. Y el mood cambió completamente, ¿no? Pero en los primeros días hubo bastante confusión, ¿o no? ¿Cómo? O sea, Hubo unos pocos días, como es obvio, pero yo te diría que rápidamente la gente entendió cuál la era el economía proceso y se por eso te acomodó. decía que la persona en la calle entendió mejor que el académico, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y eso te pregunto, porque uno ve que nuestros colegas, los economistas en general, tienen una oposición, entre los que más se oponen a la dolarización tienden a ser economistas. Sí, ¿Lo mismo ocurría en Ecuador? sí. Por supuesto, el grupo que conformamos, bueno, obviamente la mayor parte éramos economistas, pero sí, había mucha gente que decía, no, nos vamos a meter en una locura. Es muy claro, ojo, contrariamente a lo que alguna gente cree, los organismos internacionales no apoyaron. Hay gente que dice, es que esto es una cosa del Fondo Monetario, del Banco Mundial. No. Ellos estaban en contra de eso, ¿no? Estaban en contra. Fue Así que totalmente unilateral la decisión. sí, así que más bien, como tú bien dices, los que piensan demasiado estaban en contra. ¿Sí? Claro. Los que ven más la vida diaria se dieron Y, cuenta que eso y, era importante, ¿sí? ¿Y a vos qué te convenció? Porque yo vi que escribiste varios libros, uno casi un año antes, ¿no? En el 99 escribiste un libro sobre... No. Quien escribió el primer libro, que siempre se me va, le tengo tan presente al libro, pero no le tengo presente al título del libro, es un libro que escribió Franklin López Buenaño, ¿no? Recomendando la dolarización. Él fue realmente el primero que lo planteó así, en escrito, en formal. No, yo escribí un libro que como yo ya veía que esto podía venir, me senté a escribir y entonces el libro salió, creo que al mes Ok, de iniciada la dolarización, ¿no? Que se llamaba el libro de la dolarización. Eh, pero vos ya te habías convencido, como economista, te habías convencido de que la dolarización era una solución para el Ecuador ya en el 98, digamos, tiempo atrás. sí, como te digo, yo me subí al carro que estos amigos empujaron Ok. muy rápidamente, 2 años antes, o lo que sea, un año y medio antes, cuando se empezó a empujar, porque me pareció que efectivamente, eh, lo que decía antes, si tú no tienes la capacidad de hacer algo, debes tener la honestidad de reconocer que no lo puedes hacer y si puedes encontrar una mejor solución para eso, pues hay que tomar esa mejor solución. Y en este caso nosotros no podemos seguir creyendo que imprimiendo dinero y devaluando la moneda se resuelven los problemas reales de la economía. Ese es el tema, ¿no? Y, Entonces hay y que el, quitarle ese instrumento al mundo político, digamos así. exacto. Y mucha gente argumenta que eso implica perder soberanía, que implica subordinarse a la política monetaria de Estados Unidos. ¿Qué les Sí, responderías? mira, hay gente que en el Ecuador planteó y dijo, caramba, eh, la, la moneda propia, el sucre es parte de la simbología, ¿no es cierto?, del universo mental y cultural que tenemos, ¿cómo podemos perderlo? Y mira, yo digo, la economía está hecha para que la gente viva mejor. Y para que la gente viva mejor necesita una moneda que sea estable, no necesita más que eso, necesita una moneda que sea estable, ¿no? Y que te Nadie permita extraña, que las cosas importantes funcionen, ¿no? claro. Y entonces esto es como si tú me dices, es como si tú me dijeras, a ver, aquí hay unos zapatos ecuatorianos que son malos y caros, pero yo quiero comprar el zapato ecuatoriano aunque sea caro y malo. O sea, quiero mantenerme con lo malo. No vas a querer eso. Tú vas a querer comprar un mejor zapato, ¿no? Y a un mejor precio. Entonces es lo mismo. Si tú tienes una mala moneda, ¿por qué quieres mantenerte con la mala moneda solo porque es nuestra? O sea, no, es decir, No, es es malo, un, pero es nuestro, ¿no? Es malo, pero es nuestro. No. es un mito que la gente está tan apegada a ese símbolo de la soberanía, cuando, o sea, la experiencia de Ecuador muestra que los ecuatorianos en realidad están más apegados al dólar y que nadie extraña el sucre. Y los ecuatorianos estamos apegados al dólar porque nos da una serie de factores positivos que luego conversaremos, ¿no? Y porque para la gente eso no es lo importante es lo que está detrás. Esta moneda Claro. es útil para yo vivir mejor o no, ¿no? Y entonces la gente lo que quiere es eso, vivir mejor, ¿no? Te Entonces hago una yo creo que pregunta. Aquí en la Argentina se debate mucho sobre las condiciones ideales de una dolarización. Se dice, no, sí, para dolarizar
hay que tener déficit cero, hay que tener una economía abierta, hay que desregular la economía. Y se plantea toda una serie de supuestas condiciones que una economía debería cumplir para poder dolarizar. La realidad es que cuando uno mira el caso de Ecuador, que bien describías al principio de la charla, ninguna de estas condiciones se daba. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta línea argumental de las condiciones ideales? Sí, mira que obviamente si tú ya tienes todas las condiciones iniciales, entonces tú no te llamas Ecuador, sino te llamas Suiza o te llamas Noruega o te llamas lo que sea, y eres tan perfecto que efectivamente ya no necesitas dolarizarte. ¿Para qué te vas a dolarizar si eres tan perfecto? ¿No? Tal cual, o Eh, sea, la dolarización, te pones a hablar de dolarización cuando estás casi al borde de la hiperinflación, como estaba Ecuador exacto. en los 2000. Entonces, esto es decir, vea, uno de los factores fundamentales de mi sociedad que no funciona es el tema monetario, es la moneda que yo tengo y yo manejo. Y entonces, si esto no funciona, lo tengo que cambiar como, Es muy ojo, claro. como uno de los elementos. Es como Tampoco es cierto, ojo, Emilio, el otro lado, ¿no? Tampoco es cierto de decir que yo cambio la moneda y con eso se resuelven todos los problemas. Tampoco es cierto. O sea, tú no necesitas la perfección para dolarizarte, pero tampoco puedes creer que la dolarización te lleva a la perfección, ¿no? No, la Eh, dolarización claramente no es magia y nosotros siempre enfatizamos que no es una panacea y en países como Ecuador y en países como la Argentina, la dolarización es no en vez de un programa de reformas estructurales, sino conjuntamente con un exacto. programa de reformas estructurales. Ahora, lo interesante en Ecuador, porque una de las ideas que uno tiene, o la gente generalmente piensa que la dolarización le impone un cepo al poder político para que no pueda gastar más, etc. Y en Ecuador tuvieron un gobierno populista como el de Rafael Correa, que en términos de desequilibrio fiscal, te diría que fue muy parecido al de Cristina Kirchner Sí. en la Argentina. Hubo aumento tremendo del gasto público, hubo aumento tremendo del déficit. ¿Cómo es este tema de la relación entre el populismo y la dolarización? ¿O cómo fue en el Ecuador, digamos? Sí, mira, nosotros creo que ingenuamente, ¿no? Sí pensamos que la dolarización iba a generar una disciplina que no teníamos, ¿no? Y te digo, sí es una ingenuidad haber pensado eso, porque, como tú bien dices, vino el gobierno del socialismo del siglo XXI y fue un gobierno de un gran despilfarro fiscal, crecimiento enorme del gasto, gasto de mala calidad, enorme déficit fiscal, aumento del endeudamiento. Es decir, el manejo fiscal fue muy, muy malo, pero en definitiva lo que aprendimos es que la dolarización evitó que ese mal manejo fiscal se convirtiera en inflación, devaluación, incertidumbre y lo que es más grave, efectos sobre la gente más pobre, ¿no? Porque al final la inflación, sabemos, la inflación y todo esto, al final a quién más afecta a los pobres. Entonces, aprendimos que no logras evitar la indisciplina fiscal, pero que evitas que esa indisciplina caiga sobre la inflación, devaluación y sobre la gente más pobre. Yo te diría que ese es quizá, yo creo que es muy importante estar conscientes de eso, ¿no? Cuando tú estás en una economía, como era la economía ecuatoriana, en parte en sucres, en parte en dólares, ¿no? Lo que tú tienes es que la gente de más recursos se protege a través del dólar. La gente de menos recursos se queda atada a la moneda local, que pierde valor, la inflación y todo esto, ¿no? Es como si la gente de más recursos tuviera un paraguas sólido y la gente de más bajos recursos un paraguas muy malo que el viento se le lleva, ¿no? Entonces, esa inequidad es una inequidad terrible en la sociedad. ¿Qué te aporta la dolarización? Que ahora todos tenemos el mismo paraguas, pobres y ricos. El uno ya no saca ventaja y el otro una desventaja. No, todos estamos monetariamente en el mismo plano. Y eso es de una importancia fundamental, fundamental, ¿no?
porque hace que... Totalmente de acuerdo. De hecho, en economías como la Argentina, que ya están muy dolarizadas, en realidad la devaluación del peso ayuda básicamente a los ricos, y tener el dólar como moneda le da a los de menores ingresos la capacidad de ahorro que es imposible tener con una moneda que se deprecia todos los días. Yo creo Pero que en ese es... todo caso, en Ecuador, te digo, en ese momento había una diferencia muy grande en el uso del dólar. Realmente la concentración en el uso del dólar era muy grande y en consecuencia te generaba una mayor desigualdad social que era Claro. injusta. Porque si hay una cierta desigualdad producto del trabajo de cada uno, del esfuerzo, de la productividad de cada uno, está bien. Pero en este caso era el producto de un mal manejo de la economía, de una mala moneda y del hecho de que la gente más pobre no podía defenderse de eso, ¿no? No, Ahora, es con muy paraguas. interesante. Claramente, tener una mala moneda es altamente regresivo, y esto es uno Sí, de los aspectos que, sí, sí, sí. que muchos que se oponen no alcanzan a ver. Lo interesante de Ecuador es que cuando uno ve el caso de Ecuador y un gobierno como el de Correa, que Correa despotricó contra el Ecuador como economista, como ministro de Economía y luego como presidente, y sin embargo nunca se enfrentó cara a cara con el dólar y nunca trató de introducir una moneda digital, que fue un Así es. invento que fracasó, pero nunca se atrevió a ir de frente contra la dolarización. Yo en alguna entrevista lo vi declarar que eso podía causar traumas a la economía, etcétera. Pero hay otros que argumentan que en definitiva lo que pasaba es que en Ecuador el dólar era más popular que él. ¿Es Así así? es. Esa es la expresión exacta. El dólar era más popular que él. Y yo creo que él se dio cuenta claramente de que su discurso de que la dolarización era tan mala no era un discurso real, ¿no? Que Claro. en realidad él estaba consciente que los beneficios que teníamos no eran tan malos Es algo como él medio pensaba, ¿no? conflictivo eso, porque en definitiva la dolarización en algún sentido lo ayudó a Correa a hacer más desmanes, ¿o no? Así es. Sí, 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 sin duda. Ahora, como te decía, yo creo que cuáles son las ventajas que hemos visto de la dolarización en estos años. Primero, que ha bajado la inflación, que bajó la inflación. Como te decía, la inflación en promedio en el Ecuador andaba entre el 50 y el 100%, y después de un par de años de ajuste, por la manera en que se escogió, digamos, el tipo de cambio de la conversión, al cabo de un par de años la inflación bajó por debajo del 5% y a grosso modo hemos estado ahí desde entonces. Es más, hoy que hay una alta inflación en casi todas partes del mundo y en América Latina, el Ecuador es de los países que menos inflación tiene, Sí, ¿no? es muy notable, muy por debajo de Estados Unidos. Y esa es una de las razones, es la dolarización, ¿no? Entonces, la baja de la inflación es muy importante. Segundo, la equidad, que es lo que decíamos hace un rato. Ahora todos tenemos el mismo paraguas y esa es una cosa importante. Y ojo, no hay que engañarse. No es que el pobre se va a volver rico porque tiene el paraguas de la dolarización, pero ambos están protegidos por el mismo paraguas y eso es bien importante. Tercera cosa, eh, llevábamos años en que no nos preocupábamos de la productividad. La preocupación de toda empresa, de toda persona, era levantarse en la mañana y decir qué pasó con el tipo de cambio. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo saco ventaja? ¿Cómo hablo con mi gerente financiero para ver cómo él financieramente, no productivamente, sino financieramente, se defiende la empresa? Y entonces las empresas ganaban o perdían plata no en su actividad productiva, no en producir zapatos, sino en los movimientos financieros. El más hábil ganaba más, el menos hábil ganaba menos, ¿no? ¿Cómo yo logro cobrar rápidamente lo que me deben y me atraso en pagar a los que yo tengo que pagarles y me gano esa diferencia? Entonces era una mentalidad absolutamente financiera. El gerente financiero era el rey de las cosas, ¿no? Ahora eso ya no existe. Ya no tienes ese tema de levantarte para ver cómo gano. No, ahora tienes que preocuparte de ser productivo, ¿no? Entonces, hoy, de cierta manera, el gerente de producción es más importante que el gerente financiero. Y ese es un cambio de mentalidad que a mí me parece importantísimo en la sociedad porque te lleva en la dirección correcta, ¿no? Que es a Sí, preocuparte de la nosotros, productividad.
Es muy cierto lo que decís. Nosotros hablamos de cambiar la nominalidad por la realidad, y no es un juego de palabras, es efectivamente que nos enfoquemos en las cuestiones reales y no estemos todo el tiempo tratando de resolver, como decías al inicio, resolver problemas de la economía real Sí. apelando a artificios nominales. Una cosa interesante que, volviendo un poquito atrás, mencionabas ahora la experiencia con la inflación y una de las ventajas que tuvo para Ecuador la dolarización, y mencionabas que con la elección del tipo de cambio y la manera en que se hizo la dolarización, nosotros siempre decimos que la dolarización es como una pizza. La masa es el dólar, pero uno le puede poner distintos ingredientes. Ecuador tuvo una dolarización, Panamá tiene otro tipo de dolarización, El Salvador tiene otra Claro. dolarización, Zimbabue tuvo una dolarización con aspectos distintos, pero en el caso de Ecuador lo interesante es que uno dice, bueno, Ecuador termina el 99 con una inflación cercana al 70%, digamos. Y en el 2000, después de dolarizarte, una inflación de 100%. ¿Cómo explicás a nuestra audiencia por qué se da este fenómeno de un aumento de la tasa de inflación en el primer año? En la Argentina con la convertibilidad tuvimos una situación parecida. El primer año veníamos de casi de inflaciones del 11% mensual y tardó en bajar la inflación, pero me interesa tu explicación respecto a cómo fue el fenómeno en Ecuador. Sí, mira, el tema es relativamente sencillo, digamos así. Es que la devaluación en ese año y medio fue, digamos, del 400%, ¿no? Y la inflación en sucres fue del 100%, ¿no? Entonces había un desfase entre el movimiento en sucres y el movimiento en dólares. En el momento en que dolarizamos, ese desfase tenía que corregirse. ¿Y cómo se corrigió? A través del ajuste de precios. Por ejemplo, para que tengamos esto claro, como la devaluación había sido mucho mayor que la inflación, en enero del 2000 el salario básico en el Ecuador era de $50, ¿no? Lo cual no guardaba ninguna relación con la realidad del Ecuador, ni con la productividad, ni con nada. Lo normal era, digamos, en el Ecuador tener un salario básico del orden de los $200, no de 50, ¿no? El rato que nos dolarizamos, pero no por culpa de la dolarización, ojo, sino por el desfase que se dio antes, ¿no? El salario arranca en 50 y entonces uno se hace la pregunta, ¿y se va a quedar en 50? O sea, ¿el ecuatoriano va a vivir con $50? No. ¿Qué es lo que sucedió? Que durante ese año y medio inicial, 2 años, el salario se fue ajustando a lo que era su nivel razonable en el Ecuador, que era del orden de los $200, ¿no? Entonces, ese fue el En realidad problema. se trata de una cuestión de ajuste de precios relativos más que una cuestión Exactamente. Sí. de la dolarización per se. La cuestión es si haces el ajuste de precios relativos antes de hacer la dolarización o si lo haces después. En el caso de Ecuador, la dolarización podríamos decir que se hizo en los primeros días de enero de una manera bastante rápida y quizás no hubo tiempo para hacer todos los ajustes de precios relativos que necesitaba la economía y por ende se tuvieron que hacer con posterioridad a la dolarización. Pero luego la convergencia fue rápida a una Es que inflación mira, dólar. es que mira, si es que uno hubiera dicho vamos a hacer el proceso lentamente para que los precios relativos se ajusten, eso no funcionaba. Porque ¿qué hubieras Sí, tenido? En lugar de tener una inflación del 100 y una devaluación de 400, hubieras tenido una devaluación de 800 y una inflación de 300 o 400. Entonces ese desfase se hubiera mantenido. Entonces había que sí. hacerlo de una vez y aceptar que ese desfase tenía que corregirse en el primer año, año y medio de la dolarización. Estaba, Es la gran realidad, ¿no? Pablo, ¿estaba claro para todos ustedes que venían abogando por la dolarización que ese primer año la inflación iba a ser alta? Bueno, en uno de los capítulos de mi librito, este que se llamaba el libro de la dolarización, eh, que ya no lo he visto desde hace 22 años, porque lo que uno escribe ya queda ahí, ya pues, Sí. no, uno mira hacia adelante, no hacia atrás, pero uno de los capítulos yo digo, la inflación va a ser más alta de lo que uno cree durante un tiempo, ¿no? Es la realidad, ¿sí? Entonces sí creo que estábamos conscientes de eso, de que se necesitaba ese ajuste, pero obviamente sí fue un ajuste un poco
digamos, no sé si la palabra es traumático, pero difícil porque la gente empezó a decir, caramba, no me dijeron que lo primero de la dolarización era bajar la inflación y no lo estoy viendo, ¿no? Pero bueno, Claro. De ya pasó hecho, el tiempo. el primer año de la dolarización termina siendo uno de los años de mayor inflación Claro, de la claro, historia claro, ecuatoriana, en claro, definitiva. así es, así es. Esa es la parte irónica de la Pero cuestión. bueno, luego, pero paralelamente a esa desazón, digamos, que podía tener la gente, en cambio, frente a eso, la gente tenía la tranquilidad de decir, caramba, yo tengo una moneda sólida, ¿no? Claro. Y los salarios aumentaron durante ese Y periodo, se fue correcto. corrigiendo la economía porque junto a la inflación vino un aumento salarial, una recuperación salarial, por supuesto. Una de las objeciones que muchas veces escuchamos aquí en la Argentina es que adoptar el dólar como moneda es un error porque la productividad de la economía argentina o la ecuatoriana, por tal caso, es muy inferior a la productividad de la economía norteamericana y por lo tanto vamos a quedar desfasados o nuestro tipo de cambio real en algún momento va a quedar totalmente desfasado y nuestras industrias no van a poder competir. Es interesante ese argumento porque se escucha muy seguido aquí en la Argentina, pero la evidencia de Ecuador lo contradice y lo refuta absolutamente. ¿Por qué no nos contás un poco de cómo fue esa experiencia? Porque uno piensa y dice, bueno, ahora no hay más tipo de cambio real, pero sigue habiendo un tipo de cambio Sí, claro, real. por supuesto, por supuesto. Y cómo fue la experiencia? Porque en Ecuador primero tuviste, obviamente, el tipo de cambio real se disparó porque, Claro. digamos, y después, yo creo que ya el 2002, 2003 estaba casi al mismo nivel que antes de la dolarización y se ha mantenido muy estable. Una de las cosas más interesantes que yo veo en el caso de Ecuador, comparado con el caso de Argentina, por ejemplo, es la volatilidad del tipo de cambio real, que en Argentina es tremenda y en Ecuador es Claro. bajísima, es prácticamente la misma que la de Estados Unidos. Pero ¿por qué no nos contás un poco cómo ha sido la experiencia de los empresarios, especialmente aquellos que se dedican a actividades industriales, es decir, donde se agrega valor en la cadena de producción? ¿Cómo fue la experiencia de esos sectores con la dolarización? Mira, yo creo que el empresario en todas partes del mundo enfrenta al menos dos temas muy importantes. El uno es, digamos así, el tema precios, ¿no? Y el otro es el tema estabilidad. Y entonces yo creo que lo que hemos visto en estos años es que la ganancia en estabilidad en un país tan inestable como el Ecuador fue una ganancia enorme, más Enorme. importante que el tema del precio, del tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, yo creo que ese es un cambio radical en la sociedad. ¿Y qué tiene que ver con lo que te decía hace un momento? Digamos así, ¿no? Si hay gerentes financieros que nos están escuchando, no quiero tratarles mal, pero, pero digamos, fue el paso de que el gerente financiero se volvió menos importante y el gerente de producción se volvió más importante, ¿no? O el gerente también de mercadeo, comercialización, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el cambio radical. Es decir, la gente empieza a pensar de otra manera y a pensar en términos de cómo me vuelvo mejor, ¿no? Porque ya no tengo esta incertidumbre financiera, Es ¿no? un cambio de paradigma y yo creo que Radical. nuestros colegas analizan o imaginan el funcionamiento de una economía dolarizada utilizando un modelo de una economía no dolarizada y creo que Exacto. eso conceptualmente es un grave error porque es un cambio de régimen. Nosotros es la aplicación del concepto este de la crítica de Lucas, es cambiar completamente el régimen y cambian las expectativas, los incentivos. Exacto. Entonces, aplicar modelos de una economía no dolarizada, porque muchas veces escuchamos, no, dolarizar es simplemente un régimen de tipo de cambio fijo, pero recontra fijo. Y no es así, no es No. simplemente un régimen de tipo de cambio fijo, es un cambio radical, como bien decías, de todo el funcionamiento de la Sí. economía. Y de hecho en Ecuador lo interesante es ver cómo se han comportado las exportaciones no tradicionales, cómo se han comportado las exportaciones. Estaba mirando el otro día, por ejemplo, las exportaciones textiles en Ecuador y cómo han evolucionado en relación a las exportaciones textiles en Argentina. Y te lo menciono porque en la Argentina el sector textil es uno de los sectores más protegidos de la economía. La economía argentina es muy cerrada y el sector textil es uno de los sectores más cerrados.
Y en relación a Ecuador, la Argentina ha perdido importancia en sus exportaciones del sector textil. O sea que lo que vemos en Ecuador es mucho dinamismo en los sectores no tradicionales, exportadores, incluso los de las exportaciones de productos manufacturados. Ahora, Porque muchas veces también escuchamos que, bueno, pero Ecuador es un caso particular, porque es una economía muy chica y depende del petróleo, nosotros tenemos una economía distinta. Y la realidad es que uno mira y el crudo tiene para Ecuador el mismo peso en las exportaciones que la soja y el complejo sojero tiene en la Argentina, con lo cual somos economías en ese sentido muy dependientes de ese recurso natural tan importante. Y la otra cosa es, Ecuador es hoy un porcentaje mucho más elevado del PBI argentino que lo que era hace 20 años. Nosotros, si seguimos en esta trayectoria, pronto vamos a estar a la par de Ecuador, con lo cual el argumento del tamaño va a dejar de ser un argumento en contra de la dolarización. Un aspecto de la dolarización que me parece muy interesante y me gustaría tu opinión. Una de las cosas que ocurrió en Ecuador, que desde el punto de vista de los planes de estabilización, que en la Argentina tenemos tanta experiencia con planes de estabilización, es que tuviste la dolarización, hiciste una devaluación muy fuerte, y el primer año tuviste una inflación en dólares, efectivamente, una inflación en dólares de 100%, pero en el sector financiero las tasas de interés, ese primer año, no superaron en promedio el 10%, lo cual quiere decir que los depositantes que venían a estar congelados del 99 y creo que en mayo del 2000 empezaron a descongelar los depósitos, pero que los depositantes enfrentaron tasas reales de interés muy negativas en el año 2000 e incluso en el año 2001, porque la inflación del 2001 fue casi 30%. Y eso en planes de estabilización con moneda propia es impensable tener tasas reales de interés tan negativas y tener una monetización tan fuerte como la que tuvo Ecuador, porque tenías esas tasas reales de interés muy negativas, pero los depósitos aumentaron para el sistema bancario. ¿Cuál es tu análisis de esa situación? Mira, yo quisiera volver un ratito y ya después vengo sobre este dinero, sobre este tema que tú planteas, pero sí quisiera terminar un poquito el tema anterior. Como decíamos, el enfocarse en productividad es un cambio completamente de la mentalidad, pero como decía desde el principio, no todo es tan color de rosa y todo es tan sencillo y tan fácil, no, también hay que ver el otro lado. Y es cierto que cuando hay devaluaciones fuertes en países vecinos, caso de Colombia, por ejemplo, el tipo de cambio en Colombia estaba alrededor de 2.000 pesos por dólar y ahora está por encima de los 4.000, bueno, sí te afecta. No puedes pensar que no. Hay que reconocer, no existe modelo perfecto en la vida, no existe situación perfecta, entonces también hay que enfrentar eso. Sí, cuando tu vecino hace una devaluación muy, muy fuerte, como el caso de Colombia, sí tiene impacto en tu economía. Eso es un impacto negativo. O sea, no puedes evitarlo. No. Pero el tema es que probablemente si tú no estuvieras dolarizado, y dado que Colombia es una economía mucho más estable que la ecuatoriana, igual hubieras tenido un efecto muy negativo de la devaluación colombiana. No. Porque ¿qué hubiera pasado? En Colombia devalúan y la inflación no sigue a la devaluación. ¿Qué hubiéramos hecho en el Ecuador? Hubiéramos devaluado, pero la inflación sí hubiera seguido en el Ecuador, el paso. Entonces, igual hubiéramos perdido competitividad frente a Colombia, ¿no? Entonces hay que estar conscientes que sí es un problema, pero igual lo hubiéramos tenido en el régimen anterior. Y esa es una pregunta que yo creo que hay que hacerse con mucha frecuencia. ¿Qué sucede ahora? Y si no te gusta, ok, ¿qué hubiera pasado en el régimen anterior? ¿No? Si esto no te gusta, peor hubiera sido en la situación anterior. Yo creo que siempre hay que tener eso presente, ¿no? No, y en el caso argentino, lo notable es que las variaciones abruptas del tipo de cambio real muchas veces no vienen de los países vecinos, sino más bien de las políticas De propias del uno mismo, gobierno. claro, de uno Por lo mismo. cual, Claro. muchas veces acá en la Argentina se habla del 99,
porque en enero del 99 Brasil devaluó Claro. el real y en febrero de vuelta, y eso fue un shock para la economía argentina, y se argumenta que culpa de ese shock se terminó la convertibilidad, lo cual es una interpretación muy, muy simplista de las cosas. Ahora, lo que sí es cierto, Emilio, es que en el momento en que uno empieza a pensar de otra manera, que ese es el shock de la dolarización, ese cambio mental se tiene que aplicar a las reformas que tienes que hacer. O sea, como decíamos antes, no es que la dolarización por arte de magia te resuelve todo. No, te pone con más claridad frente a los problemas, ¿no? Eso sí, te pone con más claridad frente a los problemas, porque ya no hay el velo de la inflación que te tapa los problemas. Entonces tienes que enfrentarlos, ¿no? Y hay que reconocer que en el Ecuador no hemos tenido, francamente, pero eso no es culpa de la dolarización, sino de nosotros, no hemos tenido la capacidad de enfrentar esas reformas estructurales que deberíamos enfrentar. Me refiero al gobierno, al mercado laboral, a la apertura al mundo, al sistema de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo bueno es que... En ese aspecto, Pablo, porque al inicio de la dolarización hubo un esfuerzo reformista muy fuerte. Y luego ese esfuerzo se fue revirtiendo, y particularmente cuando llegó Correa al poder, muchas de esas reformas desaparecieron. ¿Cuán lejos está Ecuador hoy, desde tu punto de vista, de lo que estuvo en los primeros años de la dolarización? Es decir, ¿hubo mucho retroceso respecto? Mucho. ¿Y crees que ahora... Sí, mira, sí, estamos muy lejos, desgraciadamente, pero yo como ecuatoriano, con más razón, me alegro que estemos dolarizados, ya que no somos capaces de hacer las demás reformas. Me alegro que al menos hayamos hecho esta reforma monetaria tan importante, porque si no estaríamos viviendo una situación inflacionaria, devaluatoria mucho más grave para la gente, ¿no? Entonces, me alegro aún más que lo hayamos hecho, ¿no? Pero mira, yo creo que hay un tema que es bien importante en esto, y quizás de todas las reformas la más importante es la reforma del mercado laboral, ¿no? Es decir, tú en dolarización necesitas tener flexibilidad, ¿no? Y una de las flexibilidades más importantes es tener flexibilidad laboral, ¿no? Y contrariamente a lo que la gente a veces argumenta, es que la flexibilidad quiere decir ir en contra de los derechos de la gente y toda esta cosa. No, la flexibilidad laboral simplemente quiere decir poder adaptar el mercado laboral a las circunstancias cambiantes de la economía. Eso es lo que quiere decir. Anda adaptándote. Cuando las cosas van mejor para todos, y cuando las cosas van peor, hay que irse ajustando, adaptando más que ajustando, adaptando. Ese es el tema fundamental, ¿no? Y hoy el mercado laboral en el Ecuador es peor que hace 20 años, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Es peor hoy que hace 20 años? Claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero hace 20 años después de la dolarización. Después de la dolarización, digo, claro. Sí, pero ¿cómo compara con el año, la década de los 90, por ejemplo? Es que siempre hemos tenido un mal mercado laboral, pero en todo caso, te digo, con el mal mercado laboral que tenemos hoy, yo creo que directa o indirectamente la dolarización acaba siendo un factor que, a pesar de no hacer las reformas, nos mantiene cierta base de estabilidad muy importante, ¿no? Ahora, pero Pablo, ¿vos crees que mirando al futuro, ya Ecuador ha pasado 22 años, que para una reforma monetaria es mucho tiempo? Es decir, uno hoy no se plantea la posibilidad, no creo que alguien seriamente se plantee, aunque hubo algunos economistas que venían argumentando que Ecuador tenía que desdolarizar, etcétera, pero yo creo que el 90% de la población en Ecuador no quiere ni saber los que hablan de desdolarización son los académicos, y la gente no quiere ni saber que le digan que va a desdolarizar. Ahora, la pregunta es, mirando al futuro, ¿vos creés que Ecuador puede seguir funcionando con una dolarización y un mercado laboral que no es flexible? ¿Te parece que es compatible
ese futuro de dolarización, de esa rigidez que impone la dolarización, con la rigidez del mercado laboral? A ver, yo te diría que si yo tomo la dolarización, y no hablemos solo del mercado laboral, sino de las reformas estructurales en general, ¿no? Yo creo que lo ideal para el Ecuador sería estar dolarizados y hacer las reformas estructurales, ¿no? Pero bueno, eso francamente no creo que va a suceder. Entonces, dejémoslo de lado. Primera opción, no. ¿Cuál es la segunda opción? Es estar dolarizados y no hacer las reformas estructurales. Es la segunda. La peor sería abandonar la dolarización y no tener las reformas estructurales, ¿no? Entonces yo te digo, tomando la 2 y la 3, pues obviamente la 2 es mejor que la 3. Estar dolarizados aunque no hagamos las reformas estructurales, ¿no? Claramente. Ahora, el tema es el proceso de aprendizaje, porque lo que vos estás planteando es que la sociedad elige un second best. La sociedad está eligiendo una situación que es totalmente subóptima, porque sería más conveniente que la economía fuera más flexible, y sin embargo, el electorado insiste con un esquema que hace que la dolarización es como te compraste una Ferrari y digamos, le sacaste un cilindro y anda, o dos cilindros, le haces andar más despacio ¿Sí? de lo que podría andar. Así es, así es. O sea que no sos muy optimista respecto a las posibilidades de que en Ecuador, digamos, haya mayor conciencia respecto a los beneficios que traería la flexibilización del mercado laboral, por Sí, la ejemplo. verdad no soy, y tal vez sea por las circunstancias que vivimos estos últimos meses y lo que sea, a veces uno se deja también influenciar mucho por el entorno, ¿no? No le tengo mucha confianza, pero como la conversación de hoy era la dolarización, pues yo sí quiero dejar en claro que para el Ecuador es mejor dolarización sin reformas estructurales que mantener la moneda propia sin las reformas estructurales. Y Está alguien podría clarísimo. decirme, pero a ver, si abandonamos el dólar y volvemos al sucre, ahí sí vamos a hacer las reformas estructurales. Y yo te digo, ¿cómo? ¿Cómo es que abandonamos la dolarización y ahí de repente hacemos? No, hay todavía menos probabilidades de hacer las reformas estructurales en ese contexto, ¿no? Entonces, Claro. yo te diría que la número 2 es dolarización y una cierta probabilidad de hacer las reformas estructurales, ¿no? Pero Lo ideal sería hacer una dolarización y, como hizo Ecuador, avanzar con las reformas estructurales y obviamente tratar de mantenerlas, pero eso obviamente es muy difícil. Yo creo que tampoco podemos ignorar que el efecto que tuvo sobre Correa el tema del ciclo de los commodities, porque con una dolarización y sin commodities no está claro que Correa eh, podría haber hecho muchas de las cosas que hizo. Pero, ¿dónde ahora yo estaría quisiera, Ecuador? disculpa Emilio, sí quisiera contestarte a tu pregunta de antes sobre la tasa de interés real negativa y todo este Ah, cambio. sí. Mira, yo sí creo que hay que estar conscientes que cuando tú haces mal las cosas, como las venía haciendo el Ecuador, y tú de repente quieres hacerlas mejor, como fue el caso de la dolarización, ese cambio implica ganadores y perdedores. No. O sea, tú no puedes hacer un cambio Claro. que sea neutro, donde tú dices, mira, yo logro hacer de tal manera que nadie gana y nadie pierde. No, eso no existe en el mundo real. No. Y uno de los temas fundamentales es que sin duda, y es muy malo para la sociedad y para la economía y para la sociedad y para la vida, es que el ahorrista es el que pierde, ¿no? El En que la primera, en la primera instancia, por supuesto, claro. El que pierde es el ahorrista y el que gana es el que debe, ¿no? El que debe en moneda local, me refiero, ¿no? No, el que tenía una deuda grande, una deuda X, se la dividió para 25,000. Entonces tenía mucho menos deuda. El que tenía ahorro se lo dividió. Y eso no podemos, Emilio, engañarnos. Hay una transición donde hay perdedores y ganadores, pero el objetivo es ir a una situación donde ese juego de ganadores y perdedores desaparece. Eso es lo importante.
de ahí en adelante tú ya no tienes esas transferencias ocultas, porque hay que recordar siempre que la inflación y la devaluación lo que generan es transferencias ocultas dentro de la sociedad, ¿no? Sí, Los la unos dolarización extraen a los otros, ¿no? la dolarización transparenta de alguna manera todas estas Exacto. cuestiones. Y entonces Ahora, lo que estás pagando es el precio de tus errores, que no los puedes evitar. Así es la vida, claro, ¿no? pero existe un mito de que, hay un mito que circula que es posible no pagar los errores que se vienen acumulando, y hay mucha gente aferrada a ese mito, el mito de que de alguna manera con alguna herramienta mágica de la Exacto. política económica podemos borrar errores acumulados durante décadas, y eso es una fantasía. Nosotros hablamos de la falacia del nirvana, creer que podés lograr algo sin la dolarización, que con la dolarización no lo podés hacer, y no es así. Ahora, lo interesante, bueno, en el caso argentino es que el nivel de ahorro que hay en el sistema financiero es nulo. Directamente el sistema financiero argentino es transaccional, hoy en día es puramente transaccional, y su principal cliente es el Estado. O sea que, a diferencia de Ecuador, para que te des una idea, hoy el crédito al sector privado en Ecuador son 53.000 millones de dólares, que es poco cerca del 50% del PIB. 50%, sí, así es. Y en Argentina, el crédito al sector privado, medido por el dólar libre, si querés, es ínfimo. Estamos hablando en algo así como menos del 10% del PBI. O sea, Wow. estamos en 23.000 millones de dólares de crédito al sector privado. No hay hipotecas a largo plazo en ningún lado. En Ecuador, por ejemplo, alguien va a un banco y quiere pedir un préstamo para construir o para comprarse una casa, y tiene tasas de interés en dólares. ¿De qué niveles, por ejemplo, hoy? Mira, parte justamente de la falta de reformas estructurales en el Ecuador es que obviamente las tasas de interés reales son altas, ¿no? Pero nuevamente no es un problema de la dolarización, es un Pero problema, la tasa nominal en Ecuador para un préstamo, ¿en dónde está hoy, por ejemplo? digamos que para darte un promedio es 10, 12%, con 10, inflaciones que hasta hace poco eran del 1, 2%, ¿no? Entonces estás una hablando de tasa tasas real del 10% anual. 10%, sí, sí. Pero Entonces, la penetración o el desarrollo del crédito hipotecario en Ecuador es mucho más o sea, por supuesto, elevado. no tengo En ninguna Argentina no duda. existe, directamente no existe. No hay ninguna duda. Entonces yo creo que eso también es un buen punto lo que tú señalas. Si tú tienes una situación donde tu ahorro y tu crédito en moneda local son totalmente secundarios, pues es un buen momento porque no va a haber no va a haber ese traslado, digamos, de recursos del uno al otro, ¿no? Eso pero en definitiva tú decías algo que es fundamental, ¿no? En las sociedades tratamos de esconder los problemas y de creer que mágicamente se van a resolver. Y no hay ninguna duda, Emilio, de que la inflación y la devaluación son una manera de hacer eso, de esconder el problema, ¿no? Entonces, sí, la dolarización te pone ante la realidad de decir, a ver, se acabó este cuento y esta es la realidad que tenemos. Y bueno, la pregunta es, ¿queremos las sociedades enfrentar o no los problemas? ¿No? Ese es un tema, digamos, en el imaginario político de las sociedades, que es un tema complicado porque muchas veces lo que nosotros queremos es que La no negación. ver los problemas, ¿no? La negación Sí, sí, sí es un como problema, ¿no? Es un filosofía de problema, sin vida. duda. Ahora, pasaron 22 años y vos viste todo el proceso de dolarización y todo lo que pasó con Correa. ¿Dónde estaría Ecuador hoy? Hoy el salario promedio en Ecuador es $500. En la Argentina estamos bastante por debajo de eso. ¿Dónde estaría Ecuador hoy si no hubiera dolarizado en enero del 2000? Mira, estaríamos en la situación que estábamos antes de la dolarización, es decir, alta inflación, alta devaluación, más brecha social, menor salario real de la gente, menor calidad de vida de la gente. Estaríamos en eso. ¿Dirías que los trabajadores ecuatorianos fueron entre los principales ganadores de la dolarización? Yo diría que toda llamémosle de esa manera, no me gustan mucho las expresiones, pero bueno, hay que utilizar el instrumental semántico que utilizamos, ¿no?
Yo diría que los principales ganadores es de la clase media hacia abajo, que eran los más afectados por la inflación y la devaluación y que han sido los más favorecidos en el conjunto de los 22 años. Ahora tú me puedes decir, alguien vendrá y dirá, no, pero en el año 2000 y tanto no fueron. No, yo te estoy hablando en tendencia, ¿no? Sí, tendencia. No tengo ninguna duda. Ahora, a esa tendencia le afectó el COVID, le afectó la guerra de Ucrania, Sin todo lo que duda. tú quieras. Bueno, obviamente, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que la clase media ecuatoriana hacia abajo ha sido la más beneficiada por este proceso de cambio de sistema. Eso no tengo ninguna duda. Hoy, con el COVID y todos los impactos mundiales tan complicados, el Ecuador estaría mucho peor, ¿no? Mucho peor, no hay ninguna duda, ¿no? Y Si todo pudieras y ir, siempre hay que estar conscientes de eso. Todo eso se hubiera reflejado en inflación y devaluación que afecta a la gente de menos recursos. Es lo que hay que tener como lección de esto, ¿no? Siempre hay que tener esa lección. ahora, lo curioso es que quienes se arrogan la representación de los sectores de ingresos medios y bajos argumentan que la dolarización los perjudica, pero la evidencia es muy contundente. En el caso de Ecuador, no argumentar eso es ir contra la evidencia, pero bueno, es algo que ocurre. Pero la gente lo sabe, lo siente, Emilio. La gente sabe que hay problemas, pero la gente siente que dado todos los problemas que hay un tema que toda la gente está consciente que le ha ayudado, que es la dolarización. ¿Y ves alguna amenaza, un nubarrón en el futuro de Ecuador, la economía dolarizada de Ecuador? ¿O ves algo que pueda amenazar la supervivencia de la dolarización en Ecuador? Mira, el principal, obviamente, no, lo que voy a decir no es ninguna cosa muy inteligente. Obviamente el principal escollo es las personas que quieren y les interesa volver a tener esa opción devaluatoria e inflacionaria dentro del instrumental de la política económica. ¿Quiénes son esos? Primero, los que están dentro del poder del gobierno, porque eso es un instrumento para el gobierno y para la política, y segundo, los que están alrededor de eso y que creen que pueden influenciar para sacar una ventaja específica frente a los demás. Están siempre presentes, por supuesto, siguen existiendo, ¿no? La naturaleza del ser humano no cambia, ¿no? Y entonces están ahí. Entonces sí puede haber la tentación, pero tú dijiste algo muy importante antes. Correa no cambió, pero Correa sí intentó meter una moneda electrónica del Banco Central, que era una manera de pagar a la gente con algo que no eran dólares, ¿no? Que se iban a llamar dólares, pero que no eran dólares. E incluso el gobierno puso una ventaja tributaria del impuesto al valor agregado, del IVA, una ventaja tributaria a las transacciones que se hacían de esa manera. ¿Qué sucedió? Que la gente no le interesó. Sí, ¿Y por qué la gente no le interesó? el mejor reaseguro y el mejor antídoto es la gente, indudablemente. Entonces la gente no es tonta y la gente sintió que ahí había algo raro, sin saber exactamente qué era, que había algo raro, que había una trampa. Y en definitiva la gente dijo, no, mira, yo quiero tener mis dólares de verdad, ¿no es cierto? Pero el intento del gobierno siempre está presente de tratar de manipular al Banco Central. El Banco Central ya no juega, estemos claros, no hemos mencionado eso, pero el Banco Central ya no juega ningún rol en dolarización, ningún rol monetario. Puede cumplir otros roles, pero no el rol monetario. Pero en el gobierno de Correa sí se intentó que cumpla un rol monetario, ¿no? La tentación siempre está ahí. Por eso muchos decimos... De hecho, dirías que el sector bancario es la puerta, de alguna manera, para tratar de socavar la integridad de una dolarización a través del sector bancario y teniendo el Banco Central. Te hago una pregunta, si pudieras ir al pasado, al enero del 2000, y cambiar una cosa de cómo se hizo la dolarización en Ecuador, ¿qué cambiarías? A ver, yo te diría que, déjame pensar, yo haría dos cosas. La primera, suprimiría el Banco Central.
Vos sabés que esa Para, es una de las lecciones que yo, después de estudiar muy en detenimiento el caso ecuatoriano, pero de una cuestión práctica, dije, dejar el Banco Central es crear las condiciones para que alguien venga y trate de revertir la dolarización. exacto. Que hay esa tentación, exactamente. Y la tentación, tú dices, es a través del sistema financiero, pero bueno, pero es a través del Banco Central primero, Banco Central y sistema Claramente. financiero. Es el Porque mira, ¿qué es instrumento. lo que sucede en estas situaciones? O como cuando se quería emitir la moneda electrónica. Al final, tú tenías que decir, si el ciudadano no quiere recibirla de manera voluntaria, yo le voy a hacer que el sistema financiero lo reciba de manera obligatoria. Claro. ¿No? Usar la compulsión, es la Sí. desdolarización compulsiva. Y como no le puedes obligar al ciudadano, al sistema financiero, entre comillas, sí le puedes obligar, ¿no? Claro, y el Banco Central es la herramienta con lo cual uno Exacto. puede doblegar al sistema financiero. Entonces yo te No, es muy digo, la interesante. primera cosa hubiera sido suprimir de una vez el Banco Central, no dejarle, el Banco Central tiene un museo, un lindo museo, si vienes al Ecuador tienes que ir a ver el museo. Bueno, encárgale a alguien más de ese museo, ¿no? El Banco Central hace cámara de compensación todos los días, ¿no es cierto? Dentro del sistema financiero. Bueno, encárgale a alguien más que haga la cámara de Eso compensación. lo puede hacer el sector privado Por perfectamente. supuesto, por supuesto. Entonces todo le puedes encargar a otro y cierras el Banco Central. Segunda cosa, es la más importante. La segunda cosa, yo siempre pensé, incluso traté de apoyar de alguna manera, pero bueno, es que hubiera sido bueno hacer la dolarización a un tipo de cambio un poco más bajo, ¿no? Lo cual hubiera hecho que ese año y medio de transición de alta inflación, en lugar de año y medio, hubiera durado, digamos, un año, por decir algo, no, lo que sea, 9 meses, ¿no? Ese también era un tema bien importante, ¿no? Entonces yo te diría que esas son las dos cosas que hubiera cambiado. Bueno, luego, obviamente, pero ya es otra cosa, hubiera empujado las reformas estructurales, pero ese es otro cuento, digamos, ¿no? Pero específicamente la dolarización, Banco Central y un tipo de cambio más razonable. Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha transcurrido una hora, podríamos seguir hablando Ah, varias wow, horas. De hecho, me wow. gustaría dejar la puerta abierta a otros encuentros porque la verdad que es muy interesante. A la audiencia le comento, Pablo Lucio Paredes ha escrito bastante sobre la dolarización, pueden encontrarlo en Google. Tiene un artículo muy interesante del 2016 sobre la dolarización. 2016 cuando Correa estaba en el poder y venía de intentar esta nueva moneda digital, etc. Así que les recomiendo la lectura de los trabajos de Pablo. Pablo, de vuelta, te agradezco muchísimo, muy interesante, y quiero dejar un mensaje que me parece bastante contundente de lo que dijiste. Después de 22 años de dolarización, entre los principales ganadores de la dolarización a Ecuador fueron los sectores de ingresos medios y bajos. Y entre los principales perdedores de la dolarización fueron los políticos que quieren utilizar la moneda para sus propios proyectos. Creo que eso es muy importante como mensaje acá para la audiencia. Así que quedamos en Y un contacto, Pablo. mensaje, y si me permites, Emilio, un mensaje Sí, final, por luego, supuesto. luego de agradecerte y ponerme a tu disposición para cualquier otra conversación. Para mí ha sido muy enriquecedor conversar contigo e indirectamente con la gente. El mensaje es que desde el punto de vista de la sabiduría académica, ¿no? Yo estoy en la academia, pero le tomo un poco así como con ironía, digamos. La sabiduría académica, obviamente, planteamos mil peros, mil cosas, o que tenemos que hacer mil cosas para poder dolarizarnos, y no es así, no es así. Tú puedes dolarizarte en un entorno muy malo o en un entorno muy bueno porque tú estás atacando un tema específico, no estás pensando que todo tiene que ser maravilloso, no, estás atacando un elemento y estás corrigiendo ese elemento, ¿sí? Que acaba siendo importantísimo, pero es un elemento que puedes corregir y entonces no hace falta buscar tanta complicación, tanta cosa, no, se puede, sí se puede hacer, se puede hacer. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy.
vamos a seguir con este ciclo en el futuro y así que estaremos informándoles de otras charlas. Pablo, seguiremos en contacto. Muchísimas Chao, gracias. saludo a todos, gracias. Hasta luego.